Scaramouche o Trotamundos son tan solo dos de los nombres con los que se conoce a la marioneta creada por la Arconte Electro. Siendo la creación de una divinidad, incluso tratándose de un prototipo, nos da un indicativo de que su poder no debe ser subestimado. En este video se hablará sobre las tres principales versiones del personaje: Scaramouche, el sexto de los 11, Souki no Kami, el dios mecánico, y Trotamundos, quien ahora es más conocido como Don Sombrero. Cada uno de ellos tiene diferentes hazañas y menciones que nos permitirán formar un estimado de su nivel. Sin más, comencemos. En su etapa de heraldo, siendo un personaje abiertamente reconocido como poderoso, irónicamente jamás tuvimos la oportunidad de verlo luchar. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta si podía controlar algún elemento por su cuenta, ya que la única vez que vimos algo que se le podía atribuir a ello fue cuando ya tenía la Gnosis Electro en su poder. No obstante, sí tenemos algunas menciones y hechos para estimar su nivel. Aunque jamás le vimos usarlo, sabemos que debería contar con un engaño. Podemos deducir esto gracias a las palabras de Victor, quien menciona que muy pocos Fatui, aparte de los 11, cuentan con uno. Si este es el caso, podríamos decir que ese debería ser el máximo poder de la marioneta hasta este punto. Cuando fue liberado por Raiden, ella selló sus poderes, los cuales fueron nuevamente desbloqueados por Dottore en agradecimiento de su cooperación. Con este desbloqueo, él era capaz de enfrentarse a los miembros de los 11 de menor numeración. Si bien esto ocurrió hace cientos de años, cronológicamente Signora ya debería haber tenido su encuentro con Pierro, por lo que no es descabellado utilizarla como referencia aproximada de sus capacidades en aquel momento. La misma historia indica que él estuvo un largo tiempo en el abismo, iniciando un ciclo de ser dañado en sus expediciones y luego reparado por el Doctor, volviéndose cada vez más fuerte en el proceso. Finalmente, cuando regresó a la Nación Kryo, ya tenía los méritos suficientes para ser proclamado el sexto de los 11. Tartaglia menciona que los puestos de los heraldos están ordenados según su fuerza, pero incluso si ponemos dicha declaración en duda, como mínimo sabemos que durante el arco de Inazuma era considerablemente superior a Signora según palabras de Yae. Utilizando la misma lógica empleada en Misord sobre la fuerza de Yae Miko, posiblemente el heraldo se encuentre lo suficientemente cercano a la Kitsune como para decidir aceptar el intercambio de la vida del viajero a cambio de la Gnosis Electro. Probablemente ella se encontraba en su lista de traiciones al seguramente sentir que su pedido de auxilio cayó en oídos sordos cuando fue a solicitar ayuda a la sacerdotisa debido a la situación de Tatarasuna. Ella prometió solucionar la situación, pero de todas formas él no esperó y fue a solucionarlo por su cuenta. Cuando Yae apareció en la fábrica de engaños, Scaramouche tuvo la oportunidad de acabar con el viajero, como pensaba hacer, luego derrotar a Yae y arrebatarle la Gnosis, habiendo ejemplificado la expresión, acabar con 3 pájaros de un tiro, y si ni siquiera lo intentó, lo más lógico es pensar que consideraba que existía al menos un mínimo de riesgo. Que Yae diga que enfrentarlo sería poner su vida en riesgo únicamente significa que ella no podía vencerlo sin dificultad, lo cual tampoco significa que ella tuviera grandes oportunidades de vencerlo. En resumen de todo lo anterior, podemos parafrasear la descripción con la que se presentó al personaje en el evento Estrellas que no regresan, siendo que él posee una fuerza que se puede catalogar de extraordinaria. Una vez abordada su etapa como el sexto heraldo, tocaría el turno de la forma que adoptó la marioneta al alcanzar un estatus divino, Souki no Kami, el defensor de la sabiduría arcana. Sin embargo, antes de hablar directamente de él, creo necesario profundizar y contextualizar la mención del Arconte Dendro donde sitúa a los 3 primeros heraldos al nivel de los dioses. La mención es tan ambigua que casi parece intrascendente. Sabemos que existen dioses débiles o que no son particularmente buenos luchando, como lo eran Abria, la diosa de la sal, o Gisón, la diosa del polvo. Y dado a que la mención de Nahida habla de dioses en general, mas no menciona explícitamente a los arcontes, ha llevado a algunos a pensar que los 3 primeros heraldos podrían ser inferiores a los 7, cuyos mayores exponentes son superiores a una gran cantidad de dioses, entre comillas, normales. No obstante, hay un poco de contexto que nos puede ayudar a clarificar un poco las cosas. En el idioma original no existe una mención directa al término arconte, siendo en su lugar utilizados términos como los 7 que gobiernan el mundo mortal, 7 dioses o, de forma individual, simplemente Dios. Por otra parte, a aquellos dioses predecesores a los 7, como pueden ser Osial o de Carabian, se les suele emplear el título de dios demonio, lo cual permite hacer una distinción entre las deidades.
Al Nahida hablar de dioses en general, está implícito de que el diálogo está incluyendo a los arcontes, lo cual es demostrado al momento de que Capitano, el primero de los heraldos, y Mahuika, la arconte Piro, a pesar de contenerse en su combate, reconocen que se encuentran al mismo nivel. Pero, a pesar de ello, tampoco sería correcto decir que los tres heraldos se encuentran a un presunto nivel arconte. Makoto, a pesar de ser un arconte y seguramente haber tenido un buen nivel de fe, gobernanza activa y la gnosis electro, no era tan fuerte como Ei, quien en ese momento era más débil de lo que es ahora. Y en la actualidad, Nahida admite no poder con Totore o el mismo Souki no Kami, incluso teniendo la gnosis dentro. Con estos precedentes, está claro de que un arconte puede ser superado, y por lo tanto, el nivel de los dioses, más de lo que su nombre indica, reflejaría una distinción entre deidades débiles y fuertes, quedando a la interpretación de cuál es el punto exacto de donde se genera la brecha. Podemos dar por hecho de que dioses como Abria o Gizón no estarían en este nivel, pero ¿qué hay de un dios como Remo, quien podía resistir olas capaces de hundir naciones? ¿O el rey de Shred, quien conquistó el desierto y Remo no pudo vencer? ¿O qué tal la reina mayor Rukkhadevata, quien sin ser mencionada como una arconte especializada en el combate, fue declarada como superior al rey Escarlata? Simplemente es incierto saber en qué punto trazar la línea. Tenemos constancia de que Arlequino se encuentra justo por debajo de este nivel y que Columbina, al ser el tercer heraldo, se encontraría dentro. Pero no sabemos cuál es la diferencia entre ellas, impidiendo hacer un estimado. Con esto en mente, volveré al personaje protagónico del video. La arconte Dendro se refiere al dios mecánico como un dios a secas, lo cual es apoyado con el perfil del jefe en el archivo, que considera que catalogarlo como un falso dios es hablar desde la ignorancia. Podríamos suponer que estas menciones únicamente se refieren a su estatus como deidad, mas no necesariamente a su poder. Sin embargo, esta misma descripción es categórica al señalar que posee un poder capaz de compararse a un verdadero dios. Lo anterior es respaldado por la transcripción de la cinemática de su introducción, la cual nos confirma que desde el inicio se encontraba en dicho nivel. En base a toda la contextualización dada anteriormente, el decir que Scaramouche en este punto contaba con el poder de una verdadera deidad no es definitorio para saber si se encontraba o no dentro del nivel mencionado por la diosa de la sabiduría, por lo que es necesario considerar todas sus hazañas y menciones para intentar formular una respuesta más precisa a la interrogante de qué tan fuerte llegó a ser. Hablando de su primera etapa, el viajero en su primer enfrentamiento demostró poder enfrentarlo sin las ayudas que posteriormente Nahida le brindaría, consiguiendo seguirle el ritmo hasta el punto de no ser derrotado hasta que la deidad alcanzó su segunda fase. De forma similar, el viajero, esta vez completamente en solitario, consiguió un rendimiento similar durante la misión de intermedio, logrando mantener un combate igualado contra la fase incompleta del dios mecánico, no siendo sorprendido hasta que sufrió un descuido al tener que defender a su paralizado compañero. Únicamente basado en los acontecimientos vistos, el viajero de 4 elementos demostró poder, como mínimo, defenderse de una forma bastante digna contra el heraldo. Incluso sin poder contraatacar de forma contundente, no se plasmó una diferencia abismal entre ellos, siendo él o ella capaz de resistir su fuerza física y reaccionar y esquivar a varios de sus ataques. Hablando de su forma completa, lógicamente podemos deducir que es aún más fuerte que su primera etapa, y lo suficientemente fuerte como para derrotar al protagonista en más de 150 repeticiones de combates consecutivos. No hay mucho más que añadir excepto que la superioridad del heraldo es mucho más clara. Para derrotarlo, fue necesaria la ayuda de Nahida, principalmente traducida en que ella le brindó a nuestro personaje sus memorias de sus enfrentamientos anteriores, la sabiduría de los habitantes de Sumeru en forma de estrategias y el alacaza mejorado para vulnerar las defensas de su oponente. De esta forma, incluso sin aumentar su fuerza, la situación se puede excusar en que el combate pudo tener el mismo contexto que tendría un jugador experto de Dark Souls o Elden Ring derrotando a un enemigo muy superior. Una vez explicado lo anterior, podemos comparar estos combates con el que nuestro protagonista tuvo contra Arlequino. Primero que nada, sabemos que el viajero se fortalece al adquirir un nuevo elemento, lo cual significa que su versión de Fontaine es superior a la de Sumeru, y aún así, la Sota, sin necesidad de luchar en serio, consiguió derrotarlo con suma facilidad. En base a lo visto, hay muy poco margen de error al decir que Arlequino es considerablemente superior a Souki no Kami en su etapa incompleta.
mientras que esta forma del sexto heraldo rivalizaba con el viajero de Sumeru, el cuarto heraldo derrotó con suma facilidad a una versión superior del protagonista. Por otra parte, la comparación con la segunda etapa es más ambigua al no haber podido ver demasiado de él. Si hacemos una estimación pesimista, en la cual creemos que no existe demasiada diferencia entre la forma incompleta y completa del dios mecánico, podemos deducir que Arlequino podría ser igual o superior a Souki no Kami al poder derrotar, sin necesidad de utilizar su máximo poder, a una versión más fuerte del protagonista que la que enfrentó el dios mecánico, sobre todo al nunca mencionarse que este último se contuvo durante sus enfrentamientos. Por otra parte, si intentamos postular una estimación optimista en la cual el dios mecánico se contenía en gran medida o que alcanzó un aumento de poder lo suficientemente grande para sobrepasar, o por lo menos acercarse lo suficiente al nivel mencionado por Nahida, entonces podríamos pensar que Scaramouche podría igualar o superar a la cuarta de los 11. Independientemente de cuál postura elijamos, Nahida menciona que Souki no Kami, en su primera etapa, no alcanzó el nivel de la reina mayor Rukkhadevata, y al no mencionarse lo contrario, es probable que con su segunda etapa tampoco haya alcanzado dicho nivel. Es más, para apoyar esto, justo después la Arconte Dendro añade que parecía que los sabios de la Academia no alcanzaron a introducir las cápsulas de conocimiento divino en Scara, pudiendo estar implícito que las necesitaba para estar al nivel de la antigua Arconte Dendro. Aprovechando que las cápsulas de conocimiento divino salieron a la palestra, Dottore en ningún momento mostró preocupación de la posibilidad de que su experimento fuera un éxito, probablemente sugiriendo que, con o sin las cápsulas, el dios mecánico no sería una gran amenaza para él. Siguiendo con el orden de aparición, la siguiente versión del personaje es la de Trotamundos, también conocido como Don Sombrero. Únicamente desde un punto de vista lógico, su poder actual no debería distar demasiado del que contaba como el sexto heraldo. Ahora explicaré los argumentos. Nahida menciona que Scaramouche agotó todo su poder luego de los acontecimientos previos al interludio del capítulo de Sumeru, y aunque su declaración seguramente demostró estar errada, ella posteriormente indicaría que, a lo mucho, podía haber ocultado una parte de su poder. Dado a que el Irminsul, especialmente bajo las condiciones en que la marioneta lo utilizó, no cambia el pasado, eso quiere decir que este es el nivel de Trotamundos antes de obtener su visión, siendo igual o, de forma bastante probable, inferior al que tenía antes. Tampoco hay que olvidar que se ha dejado implícito que los engaños otorgan un poder mayor al de una visión, por lo que, desde una premisa pesimista, en igualdad de condiciones Trotamundos con su visión debería ser igual o inferior a sí mismo con un engaño, pero esto no parece ser para nada el caso. Por otra parte, si asumimos que la declaración de Victor no es correcta, o que simplemente Scaramouche nunca hacía uso de su engaño, tendría sentido que la obtención del artefacto divino no solo haya compensado un posible poder perdido, sino que le hubiera otorgado un poder mayor al que poseía antes. No obstante, tampoco puedo descartar que esté buscando una lógica más profunda de la que la propia trama haya considerado. El punto es que la marioneta demostró ser superior a cuando era parte de los Fatui, sin que sea importante determinar el motivo exacto de ello. Pasando a las hazañas, existe la duda sobre si el dios mecánico que enfrentó contaba con un poder equivalente al original, ya que únicamente se menciona que los enemigos del sueño reaccionan como lo harían en la realidad, y al tratarse de un recuerdo suyo, podía estar distorsionado según su perspectiva, pero no sería de extrañar que efectivamente sea equivalente debido a que, como mencioné anteriormente, el protagonista demostró poder enfrentarlo con dificultades de forma similar a su enfrentamiento anterior. Aquí, una vez Trotamundos acepta sus recuerdos como Scaramouche y obtiene su visión, fue capaz de derrotar con aparente comodidad a la forma incompleta de sí mismo como deidad. Esto lo haría superior al viajero de 4 elementos y dejando en duda qué tan comparable es a la forma completa del personaje. En mi opinión, no creo que haya mayores argumentos para posicionar a Don Sombrero por sobre su máximo poder como dios mecánico, sino que, por el contrario, la lógica indicaría de que no debería ser el caso si es que únicamente se le sumó una visión. Además, si la intención hubiera sido transmitir lo contrario, lo esperable hubiera sido que se decidiera utilizar la segunda etapa del jefe en el combate y no únicamente su forma incompleta. Utilizando esta premisa, tampoco hay motivos para pensar que él pueda siquiera igualar a personajes que probablemente lo superaban en aquel momento. En caso de que alguien lo pueda estar pensando, su diálogo dejando bastante implícito que podría vencer a Dottore se trataría de su simple opinión, tal cual sucede con otras líneas de voz, como la de la Sota implicando algo similar, o Eula diciendo que ni siquiera Barca podría detenerla. Los diálogos se pueden considerar indicativos,
pero por sí solos no cuentan con el suficiente peso para asegurar su completa veracidad. Para finalizar, pienso que ir a eventos más actuales recapitulando los sucesos de Simulanka no aportaría ninguna información relevante, ya que, incluso si damos por hecho de que ambos Turing tienen un nivel equivalente, jamás tuvimos alguna hazaña o mención que compare directamente al dragón con el otrora Heraldo. De forma similar, tampoco se le comparó con el protagonista de 5 elementos, lo cual hubiera sido de utilidad para hacer una comparación con Arlequino. En fin, sin nada más que añadir, esta fue mi opinión y análisis del poder del personaje, pudiendo diferir en gran medida con el de ustedes. En caso de que quieran dejar sus conclusiones u opiniones, pueden hacerlo en comentarios. Un saludo y hasta la siguiente.